que entender bien las estructuras que se afectan mucho por el parto. ¿Y qué mujer no tiene parto? Pues que la gran mayoría de las mujeres, 90% tienen partos, y se afecta por el peso que tenemos. También hay otras razones de que se prolapsan los órganos pélvicos: desnutrición, baja de estrógenos, constitucional. Bueno, ahora van a exponer sus compañeras, sus compañeros al respecto de este tema, que es tan importante, ¿ah? Bueno, vamos. Ay, Dios mío, no lo había estado grabando. Muy buenas tardes, doctora. Espérense un ratito, porque todavía no está grabando, un ratito. El día 5 volvemos a tener las clases. Bueno, buenas tardes con todo mi grupo de ginecología, parte teórica. Hoy vamos a tener dos temas muy importantes: la alteración anatómica y la alteración funcional de los órganos pélvicos. Prolapso o alteración del suelo pélvico bajo varias clasificaciones, como la vamos a ver, en los estadios de Lancey. También tenemos que ver la clasificación POPQ, la clasificación de Baden-Walker, para poder nosotros organizarnos cómo están los órganos pélvicos y la alteración funcional que dan los órganos pélvicos, especialmente en la parte anterior, como es la orina y la uretra, que pierden su ángulo y nos permite que la orina se salga. Eso hace que tengamos una incontinencia. Ya van a ver las clasificaciones de incontinencia que las van a dictar sus compañeros. Bueno, les dejo ahora con los expositores del tema de incontinencia urinaria. Vamos, empecemos. Muy buenas tardes, doctora Eliana Ojeda, de la Universidad Nacional del Cusco. Nosotros el día de hoy vamos a permitirles informar sobre la exposición del día de hoy: incontinencia urinaria, prolapso de órganos pélvicos, encargado por los alumnos Ortiz Greci, Sabana Gladys, quien le habla, Sote Pamela, Urquizo Paola, Vargas Claudia y Sumira Manu. A continuación, nuestra compañera Pamela Sote va a presentar la iniciación de nuestra exposición. Bueno, vamos a hablar en esta primera parte sobre la incontinencia urinaria, ¿no? Hay que tener en cuenta la definición de incontinencia urinaria, que se va a definir, ¿no?, como la salida involuntaria de la orina. Dentro de sus clasificaciones vamos a tener en cuenta, ¿no?, la incontinencia urinaria de esfuerzo, la incontinencia urinaria de urgencia y la incontinencia mixta, ¿no?, que vamos a hablar de estas. Según los lineamientos del Sistema Internacional de Continencias, lo va a dividir, ¿no?, a la incontinencia urinaria de esfuerzo lo va a clasificar por un síntoma, por un signo y por un trastorno. Un síntoma porque la paciente va a referir, ¿no?, que va a haber una pérdida involuntaria de la orina con el esfuerzo físico, es decir, que va a haber esta pérdida al momento de reírse, puede estornudar o al momento de toser. Un signo porque se va a observar, ¿no?, la fuga involuntaria a través de la uretra en sincronía, ¿no?, con el esfuerzo al estornudar o al toser. Y un trastorno porque con las pruebas urodinàmicas vamos a ver, ¿no?, que va a haber un incremento en la presión abdominal y también, ¿no?, una ausencia en lo que es la contracción del músculo detrusor. Ahora, en la incontinencia urinaria de urgencia, esta va a ser la pérdida involuntaria de la orina, pero se va a estar acompañado con la sensación inminente de querer orinar. Y bueno, la incontinencia mixta, que es la pérdida involuntaria de orina que se asocia a la sensación de urgencia y también, ¿no?, que va a estar relacionado con al momento de hacer un esfuerzo físico, al estornudar o al toser. También tenemos lo que es la incontinencia funcional, donde la mujer no puede llegar al baño, pero esto generalmente se da por causas físicas, psicológicas, incluso en su mayoría mentales. En cuanto a la epidemiología, es más frecuente en las mujeres y en las mujeres embarazadas. No se calcula que solo 1 de cada 4 mujeres busca la atención médica por incontinencia. Esto básicamente por vergüenza o porque hay, ¿no?, déficit en lo que es la atención de salud. En cuanto a algunos datos, en artículos, ¿no?, habla de una prevalencia de un 15 o un 55%, pero hay que tener en cuenta que acá va a variar, ¿no?, mucho al momento de valorar la micción o al momento de recolectar los datos, entonces es variable.
Ahora, en su mayoría se presenta, ¿no?, en un 75% de los casos, lo que es la más común, que es la incontinencia urinaria de esfuerzo. A esto le sigue, ¿no?, lo que es la incontinencia de urgencia en un 33%, y bueno, el resto se atribuye a las formas mixtas. Esta incontinencia va a afectar, ¿no?, en lo que es la calidad de vida de las pacientes, y también se ha relacionado a las hospitalizaciones por el riesgo de las infecciones. En cuanto a los factores de riesgo, la frecuencia va a incrementar, ¿no?, de manera constante con la edad, pero no hay que atribuirle como una consecuencia al envejecimiento para padecer una incontinencia urinaria. Esto más que todo se va a relacionar con los cambios fisiológicos, ¿no?, que se dan en la edad. Entonces es por eso que de 20 a 40 años se presenta en un 7%, de 40 a 60 años en un 17%, de 60 a 80 años en un 23% y en un 32% en las pacientes mayores a 80 años. Y como les mencionaba, ¿no?, por los cambios fisiológicos que se presentan con la madurez, como por ejemplo, ¿no?, la frecuencia de las contracciones involuntarias del detrusor, que van a incrementar. También una hiperactividad del detrusor en un 21%, que se encuentra, ¿no?, en las ancianas sanas, la capacidad vesical total, que disminuye, y la capacidad para posponer la micción, que también disminuye. Estas dos van a hacer, ¿no?, que aumente la frecuencia de las micciones. En cuanto al embarazo, al parto, también van a ser otro factor de riesgo. El parto, más que todo, se ha visto, ¿no?, más incidencia a comparación de las nulíparas. Y esto porque puede haber, ¿no?, una lesión de los músculos pélvicos, que puede ser, ¿no?, por un traumatismo, por el estiramiento, entonces va a provocar, ¿no?, una disfunción de estos músculos. La menopausia por la disminución de los estrógenos, que va a generar lo que es una atrofia urogenital, y con esto la disminución, la pérdida de la elasticidad, y asimismo, ¿no?, la irritación vesical. La histerectomía, que se ha visto que según las pruebas urodinámicas, sí hay una alteración de la función vesical, pero no tiene mucha importancia clínica. La obesidad, que tanto en la incontinencia urinaria de esfuerzo con la de urgencia va a aumentar de forma proporcional, ¿no?, con el índice de masa corporal. Es decir, que va a haber un incremento de la presión abdominal, y asimismo también va a haber un incremento, ¿no?, del índice de masa corporal. Esto va a producir lo que es una presión vesical mayor, y bueno, va a adelantar, ¿no?, la presión de cierre. Entonces, por eso es que se produce la incontinencia urinaria. También están, ¿no?, los síntomas urinarios, el daño funcional, daño cognitivo, elevación crónica, ¿no?, como les mencionaba, de la presión intraabdominal, que se puede dar, ¿no?, por una actos crónica, estreñimiento, riesgo laboral. El tabaquismo, donde es 2 a 3 veces el riesgo mayor en aquellas tanto fumadoras pasivas como fumadoras activas, ¿no? Y aparte que hay que ver su efecto antiestrogénico, que genera lo que es una disminución en la síntesis de colágeno. En cuanto a la raza, ¿no?, en mujeres caucásicas es mayormente prevalente, ¿no?, por ejemplo, la incontinencia urinaria de esfuerzo, y en las mujeres afroestadounidenses la de urgencia. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener en cuenta, ¿no?, que la vejiga almacena lo que es la orina, y hay que tener acá la definición de lo que es la continencia, ¿no?, que es la capacidad para mantener el almacenamiento de orina y el vaciamiento voluntario conveniente. Entonces, tiene que haber una coordinación tanto contra la relajación muscular y la contracción, ¿no? En esta imagen de acá vamos a ver que esto va a ser lo que es el meato uretral, donde va a haber, ¿no?, una contracción muscular, ¿no?, de este meato uretral, pero va a haber lo que es la relajación vesical. Entonces es por eso que la orina se va a almacenar. En esta imagen de acá ya también vamos a ver que el meato uretral va a haber una relajación del uretra, pero va a haber una contracción voluntaria, ¿no?, de la vejiga. Entonces, por eso es que se produce el mecanismo de la micción. En cuanto al llenado vesical, hay que tener en cuenta, ¿no?, la anatomía vesical. Dentro de la anatomía vesical, la pared vesical, que va a estar compuesta por la submucosa, la mucosa y la muscular. En cuanto a la mucosa, tenemos, ¿no?, el epitelio de transición, la lámina propia. Esta, cuando el volumen urinario va a estar, va a tener una presión, o
cuando va a haber volúmenes pequeños de volumen urinario, esta mucosa va a formar lo que son los pliegues contorneados. Pero cuando va a haber un llenado, ¿no?, del vesical, esta mucosa se va a hacer delgada y se va a estirar. Ahora, también hay que tener en cuenta el epitelio, que es conocido como uroepitelio, en su capa superficial, que está constituida, ¿no?, por lo que son las células en sombrilla, que por su impermeabilidad van a crear lo que es la barrera uroplásmica. También en la luz luminal de este urotelio van a estar los glucosaminoglucanos. Estos van a formar, ¿no?, una capa. Lo que va a evitar es la adherencia de las bacterias, va a prevenir el daño del urotelio y va a formar, ¿no?, lo que es una barrera protectora. Ahora, en cuanto al músculo detrusor o la túnica muscular, esta se va a integrar con las 3 capas del músculo liso y va a formar lo que es una disposición plexiforme. Esta disposición permite lo que es, ¿no?, la expansión multidimensional rápida durante el llenado vesical y es un elemento clave para la capacidad vesical, es decir, que nos permite contener grandes volúmenes de orina. En cuanto a la inervación, hay que tener, la función normal de lo que es la porción inferior del aparato urinario requiere tanto de la integración del sistema nervioso central con la del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, a su vez, ¿no?, se divide en lo que es el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo va a inervar lo que son las fibras del músculo liso y va a regular los movimientos involuntarios. Asimismo, se dividen, ¿no?, en lo que es el simpático y el parasimpático. El simpático va a recibir va a actuar a través de la adrenalina y de la noradrenalina mediante sus receptores adrenérgicos, tanto alfa y beta. Y el parasimpático va a actuar mediante la acetilcolina, mediante los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos. Ahora, el sistema nervioso somático, igual, ¿no?, va a inervar lo que es el músculo estriado y va a regular los movimientos voluntarios. Va a tener origen en el núcleo somático del ONU, que está, ¿no?, en la materia gris de la asta ventral en C2 y C4. También lo que va a hacer va a contener neuronas que van a inervar, ¿no?, el complejo esfinteriano urogenital. Asimismo, también van a tener ramas del nervio pudendo y también ramas del nervio pélvico. El sistema nervioso autónomo ya también va a tener lo que es en la pelvis, estas fibras autónomas van a inervar, ¿no?, las vísceras pélvicas mediante el plexo hipogástrico superior y el plexo hipogástrico inferior. En cuanto al esfínter urogenital, conforme la vejiga se llena, la contracción de este esfínter urogenital estriado también va a actuar, ¿no?, en forma integrada para la continencia. Va a estar formado por este complejo, el esfínter uretral, que envuelve, ¿no?, a toda la circunferencia de la uretra, el esfínter uterovaginal y el compresor de la uretra. Este esfínter uretral va a tener fibras de contracción lenta y va a mantener lo que es la contracción tónica, es decir, que va a mantener a la continencia en reposo. El esfínter uterovaginal y el compresor de la uretra ya también van a tener fibras musculares rápidas, ¿no?, que van a posibilitar lo que es una contracción energética. Entonces, estos van a hacer que haya un cierre de la luz uretral, lo que va a dar una continencia activa. Esto por elevaciones súbitas, ¿no?, de la presión intraabdominal. Entonces, estos 3 van a actuar, ¿no?, como una unidad y su contracción efectiva va a hacer que haya un buen cierre de la uretra. En cuanto a la inervación importante para el almacenamiento, el esfínter urogenital va a tener una inervación somática, motora, a través de los nervios tanto pudendo como pélvico. Es así que en la neuropatía pudenda, cuando se da esta por una lesión obstétrica, va a repercutir, ¿no?, en lo que es la función normal del esfínter urogenital.
También lo podemos ver en lo que son antecedentes de intervención quirúrgica, en radioterapia pélvica. Igual, ¿no? Todos estos, si es que ocurre algo aquí, va a haber lo que es una acción ineficaz del esfínter urogenital y esto va a contribuir a lo que es la incontinencia. Ahora, en lo que es el fondo, claro, en lo que es el fondo vesical, vamos a ver, ¿no? Que predominan lo que son los receptores adrenérgicos beta. Estos van a permitir lo que es la relajación del músculo liso y a su vez no van a permitir que haya un llenado, un almacenamiento de la orina. Igual, los receptores adrenérgicos alfa ya también van a estar en la base de la vejiga y también en la uretra. ¿Qué hacen estos? Que van a liberar o van a estimular a la noradrenalina para que se contraiga la uretra y de tal forma también hay un almacenamiento de la orina. La coaftación uretral, un elemento clave para mantener lo que es la continencia es tener la coaftación uretral. El urotelio va a estar sostenido, ¿no? Por una capa de tejido conjuntivo que va a formar los pliegues profundos. Y en estos también se va a encontrar lo que es una red capilar, ¿no? Extensa dentro de la capa subepitelial, esta red va a ayudar a aproximar la mucosa uretral, que también es conocida, ¿no? Como coaftación. En cuanto al vaciamiento vesical, esto va a estar relacionado con la inervación. Entonces, cuando se quiere vaciar la vejiga, la estimulación simpática va a disminuir y quien se va a aumentar va a ser la estimulación parasimpática. Esto va a permitir, ¿no? Que los nervios pélvicos estimulen a liberar acetilcolina y esta induce a la contracción del músculo detrusor. Asimismo, la vejiga va a estar conformada, ¿no? por estos receptores muscarínicos, que son conformadas, ¿no? por 5 glucoproteínas, de la M1 a la M5, donde la M2 y la M3 también van a ayudar a la contracción del músculo detrusor. Entonces, la acetilcolina también, ¿no? va a estimular estos receptores muscarínicos uretrales para que haya una relajación del cuello vesical, entonces se pueda dar la micción. Los antagonistas muscarínicos van a ayudar, ¿no? a lo que es la contracción del detrusor y va a mejorar la continencia. En cuanto a la incontinencia anatómica de esfuerzo, para nosotros tener una buena continencia hay que tener un buen soporte uretral y también, ¿no? un buen soporte del cuello vesical. Y este soporte uretral se va a dar por los ligamentos pubouretrales, por la vagina y sus condensaciones de fascias laterales, por el arco tendinoso pélvico y por los músculos elevadores del ano. En esta imagen vamos a ver, ¿no? el aparato urogenital con un soporte normal. Es decir, que va a haber un incremento de la presión abdominal, pero esta se va a distribuir, ¿no? de forma igual, tanto en la vejiga, tanto en la base vesical y tanto en la uretra. En cambio, en esta imagen vamos a ver, ¿no? que es un soporte urogenital deficiente. Es decir, que va a haber un incremento de la presión abdominal, pero va a hacer que se altere lo que es el ángulo útero-vesical y se va a perder la continencia. En cuanto a la deficiencia del esfínter, la uretra mantiene su continencia, pero la mantiene porque va a haber una coordinación en lo que es la coaftación de la mucosa uretral, en lo que es el plexo vascular uretral de fondo, la contracción de los músculos circulantes, las propiedades viscosas y elásticas del epitelio uretral. Si es que se produce algún defecto en todo esto, va a generar, ¿no? que se escape orina, ¿no? que haya una incontinencia urinaria. Y bueno, dentro de las causas que podrían alterar está, ¿no? lo que es la cirugía reconstructiva previa de la pelvis, una radioterapia pélvica previa, neuropatía diabética, una enfermedad neuronal degenerativa o el hipoestrogenismo. Continuando con la exposición, vamos a ver la parte de diagnóstico. Dentro de estas vamos a tener lo que es la anamnesis, la exploración física y pruebas diagnósticas. En anamnesis quisiera preguntar, ¿alguien tiene conocimiento o puedo elegir a alguien quien pueda responderme qué valoraciones se podría tener dentro de la anamnesis para una paciente que sospeche de una incontinencia urinaria? A ver.
Miguel Soriano. Hola, Tefi, buenas tardes. Sí, habría que valorar si la paciente está, ha mojado alguna vez la ropa interior y también para ver de cuándo presenta esto, ¿no? Si es cuando ríe como es o cuando ante el estrés o ante la urgencia, de acuerdo a lo que hemos expuesto anteriormente. Y también tendremos que evaluar si la paciente este, presenta los antecedentes de, este, de, de múltiples embarazos, ¿no? Claro, sí. Muy bien, Soriano, muchas gracias. Por ejemplo, dentro de las anamnesis vamos a ver todo lo que son los grupos de síntomas, también un diario de micción, que vamos a ver una tablita, los síntomas urinarios, y por último también, como mencionaba nuestro compañero, los antecedentes personales patológicos. Siguiente, por favor. En estas dos tablitas vamos a ver que hay un cuadro de anamnesis por aparatos y sistemas en mujeres con incontinencia urinaria. En el lado derecho ya también vamos a ver un cuadro de comparación de síntomas de mujeres con incontinencia a esfuerzo o a urgencias. En esta última vamos a ver si la incontinencia de urgencia o de esfuerzo tiene poliaquiuria o una fuga de orina con elevación de presión intraabdominal. También vamos a poder ver si la cantidad de la orina va a ser grande o pequeña y la capacidad para llegar al baño en cuánto tiempo después de la urgencia al orinar, también si despierta para orinar por la noche. Siguiente, por favor. Listo. Dentro de la agrupación de síntomas, vamos a ver lo que es de una manera más sencilla la valoración de la incontinencia, si se puede comenzar con una descripción de los síntomas urinarios. Y vamos a ver como un cuadrito que es como un inventario para recopilar la conversación directa con la paciente y se puede incrementar también este cuestionario para la paciente, ¿no? Acá podemos ver si la fuga es con el esfuerzo, si es sí o no, si la fuga es con la urgencia o con cambios de posiciones o con el ejercicio durante un coito o un orgasmo, también si la fuga es inadvertida, si la duración de los síntomas va a ser semanas, meses o años, si las fugas son por día, por semanas o meses, y si los apósitos al día tienen o no apósitos, micciones diurnas o nocturnas. Si la paciente va a presentar estreñimiento, vamos a ver si tiene autotratamiento con evacuaciones por día o por semana. Y también la duración de la incontinencia, si estuviese incontinencia anal, la duración, los meses, los años, si hay flatos, líquidos o heces. También la descompresión digital del intestino, si hubiese o no, descompresión digital de la vejiga, si hay goteo postmiccional, sensación de vacío incompleto o infecciones urinarias recurrentes, cuántas al año, micción con maniobras quizás de Valsalva o un chorro de orina fuerte, normal, débil, si hay poliaquiuria, como había mencionado, si hay urgencia o disuria o hematuria, ¿no? Como había mencionado, esta valoración hay que comenzar con una descripción exacta de los síntomas urinarios de la paciente. Siguiente, por favor. Ahora dentro de la anamnesis también tenemos que ver el diario de la micción. En por lo general, los pacientes pueden realizar un recuerdo, ¿no? Pero quizás no del todo exacto de sus propios hábitos urinarios. Entonces, para obtener un registro bien detallado o minucioso de la persona, tiene que completar un diario urinario, como vemos al lado derecho de la diapositiva. Y con este se va a instruir a las mujeres para que se registre durante 3 a 7 días los volúmenes de cada consumo de líquidos, también los volúmenes urinarios de cada micción y episodios que escape de orina y factores precipitantes de los episodios que tenga la supuesta incontinencia, ¿no?
Durante cada periodo de 24 horas, estas pacientes se deben registrar también los horarios de sueño y vigilia para permitir efectuar una descripción exacta de la micción voluntaria nocturna, así como la enuresis también. Ahora, en esto vamos a desear contar con 5 a 7 días de registro, que 3 días son suficientes para identificar la tendencia de la incontinencia en general, ¿no? Y además también, en términos realistas, la mayoría no va a poder cumplir más de 3 días este rol. Ahora, la información que vamos a obtener del diario de micción urinario es pues va a ser una herramienta diagnóstica y quizás también terapéutica, pero por lo regular la micción de mayor volumen del día va a ser la primera, que es en la mañana, y por lo que termine de calcular de forma satisfactoria la capacidad fisical. También los pacientes hay que identificar los patrones de ingestión y micción para modificar también su conducta. Y como vemos, aquí está la tablita que va a salir la hora, el consumo oral, la orina emitida, y si hubiese fuga de orina, también registrarlo o cambio de apósito. Siguiente, por favor. Vamos a ver lo que son los síntomas urinarios. Dentro de estas vamos a ver lo que son la poliaquiuria, también la retención urinaria y otros síntomas urinarios. Acá nos vamos a referir que es importante, como había mencionado, interrogar con detalle la administración quizás de medicamentos que la paciente esté consumiendo. También establecer si la paciente vacía por completo la vejiga y si con frecuencia el vaciamiento incompleto va a derivar a una incontinencia relacionada quizás al esfuerzo o a la urgencia de la paciente. Acá podemos ver en el cuadro del lado derecho que podemos observar algunos fármacos que pueden contribuir a la incontinencia, como por ejemplo el alcohol, agonistas adrenérgicos alfa, también antagonistas adrenérgicos alfa, quizás consume anticolinérgicos, inhibidores, antagonistas de conductos de calcio, diuréticos, analgésicos o tiazolidinedionas, que por ejemplo los mecanismos van a ser variados, pero los efectos pueden ser poliuria, retención de orina, fuga urinaria, diuresis nocturna o retención urinaria con incontinencia funcional o una diuresis nocturna. Entonces, esto es importante mencionar a la paciente dentro de la anamnesis también. Continuamos, por favor. Ahora, dentro de lo que son los antecedentes personales patológicos, podemos observar que quizás en algunas ocasiones el traumatismo obstétrico se puede acompañar de lesión del piso pélvico y va a causar probablemente una incontinencia urinaria al esfuerzo. Entonces, por esto que la información que se describe en un trabajo de parto prolongado o un parto vaginal instrumentado, una colocación de sonda, puede ser una información de gran utilidad. Y como ya había indicado anteriormente, las incontinencias urinarias se pueden acompañar de alguna otra enfermedad o de su tratamiento también. Entonces se puede modificar para mejorar la incontinencia, ¿no? Entonces, para recordar estas contribuciones, hay una mnemotecnia, que es la TIEPAS, que por sus siglas en inglés es pañales, que lo acompaña la D de demencia o delirio, la infección, vaginitis atrófica, psicológicos y farmacológicos, endocrinos, movimiento o restricción, reducción fecal. Entonces, para mencionar aquí la incontinencia va a requerir el potencial para reconocer y reaccionar de manera eficaz la sensación de la vejiga llena, y si la motivación tiene motivación para estar seco y suficiente motilidad y destreza manual y disponibilidad en un baño.
Entonces, estos pacientes con demencia o deficiencia psicológica pueden carecer de la capacidad cognitiva para conservar su continencia, ¿no? Ahora, en infecciones urinarias se puede provocar la inflamación de la mucosa vesical y se cree que esta inflamación también va a incrementar la actividad eferente sensitiva y va a contribuir a la vejiga hiperactiva. Entonces, acá la deficiencia va a producir en ocasiones vaginitis, se puede producir también por uretritis atrófica y se puede acompañar también con irritaciones de un riesgo mayor, ¿no? A padecer más infecciones urinarias. En la diabetes también podemos encontrar una causa de diabetes osmótica o poliuria cuando la regulación de la glucemia es deficiente. Entonces, la polilipsia por la diabetes o el consumo también excesivo de cafeína o alcohol puede contribuir a generar poliuria con frecuencia, ¿no? Una poliuria urinaria. Siguiente, por favor. Vamos a entrar a lo que es la exploración física. Y en exploración física también vamos a tener unas valoraciones que primero es la inspección general y valoración neurológica. Luego vamos a ver la valoración del soporte pélvico y una exploración bimanual y rectovaginal. La inspección general o valoración neurológica se va a requerir primero la inspección del perineo en busca de alguna atrofia que se va a reconocer también al observar toda la porción interior del aparato genital. También el abultamiento suburetral con salida transuretral de quizás líquido durante la compresión anterógrada va a sugerir quizás un divertículo uretral. Acá en la exploración física va a ser muy minuciosa para una mujer con incontinencia porque también se debe incluir una valoración neurológica detallada del perineo. Entonces es probable también que las respuestas neurológicas puedan estar alteradas en una paciente ansiosa que se encuentra en una situación vulnerable, ¿no? Cualquier paciente siempre se va a sentir vulnerable ante una exploración física ginecológica. Entonces la exploración, durante la exploración no indicar una alteración real, sino debe interpretarse con cuidado. Ahora, la valoración neurológica también puede comenzar con el intento para inducir el reflejo bulbo cavernoso, también el reflejo anocutáneo, que va a ser en el bulbo cavernoso, el labio mayor se va a frotar con un aplicador de algodón, y también la respuesta normal es que ambos labios se contraigan por igual. La ausencia de este reflejo puede indicar también deficiencias neurológicas centrales y periféricas. Ahora, en el reflejo anocutáneo hay que frotar la piel perianal con un aplicador de algodón y debe haber una contracción circunferencial normal del esfínter anal. Si hay ausencia de contracción anal, indica deficiencias en esta distribución neurológica. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de la valoración del soporte pélvico vamos a ver dos analogías, que es la valoración del prolapso de órganos pélvicos y la prueba del aplicador. En la primera vamos a ver que el soporte uretral deficiente va a acompañar también varias veces al prolapso de órganos pélvicos. Por ejemplo, en mujeres con prolapso significativo, a menudo van a ser incapaces de vaciar por completo la vejiga por acomodamiento y obstrucción uretral. Estos pacientes probablemente siempre deban reducir el prolapso con los dedos para permitir el vaciamiento. Entonces, está indicado la exploración externa para prolapso de órgano pélvico y para todas las mujeres con incontinencia urinaria también. Después de esta valoración, se va a buscar también defectos en el comportamiento vaginal y valora también la fuerza de los músculos pélvicos. Las mujeres que tengan incontinencia urinaria leve a moderada también pueden responder bien, pero a menudo las medidas terapéuticas sobre el piso pélvico puede estar indicada también para una prueba terapéutica de este tipo, ¿no? En la prueba del aplicador ya también vamos a ver si la uretra tiene un soporte deficiente, ¿no? Puede haber también el aumento de movilidad durante
durante la presión, al incremento de la presión intraabdominal, y valorar también la movilidad. Entonces aquí lo que debemos de colocar es en el extremo cubierto con algodón y un aplicador dentro de la uretra hasta la unión uretrovesical. Ahora, si hay incapacidad de introducir el aplicador hasta esta profundidad, siempre se puede producir errores en la valoración del soporte de la unión. Siguiente, por favor. En la exploración bimanual y recto vaginal vamos a ver que estas maniobras de examen pélvico van a aportar menos datos diagnósticos a las que había ya mencionado, ¿no? Sobre las causas ya de la incontinencia, pero la exploración bimanual podría también revelar el aumento de la masa pélvica o uterina. Entonces, puede ser por leiomiomas o adenomiosis, ¿no? Estos pueden también inducir a la incontinencia mediante la elevación de la precisión externa transmitida de la baja a la vejiga, ¿no? También es fácil identificar con esta exploración la retención fecal mediante una exploración rectal. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con lo que son las pruebas diagnósticas. En inicio vamos a ver las más influyentes, que son análisis y cultivo de orina. Luego vamos a ver el volumen residual postmiccional. Y vamos a ver también lo que son volúmenes residuales postmiccionales postoperatorio. Y dentro de la primera, que son los análisis de cultivo de orina, vamos a ver también que en todas las mujeres con incontinencia se va a descartar una infección o una alteración de la vía urinaria. Esas dos primordiales, ¿no? Se va a tener una muestra para análisis de orina, urinario, y el cultivo en la primera consulta. La infección se va a tratar como se menciona en un cuadrito que luego les voy a mostrar. Los síntomas van a persistir y va a ser necesario realizar también una valoración adicional de incontinencia. Puede ser una valoración de incontinencia urinaria de esfuerzo, o también una urgencia urinaria, o quizás también de otras afecciones como, por ejemplo, una cistitis intersticial. Ahora, en lo que es el volumen residual postmiccional, se va a medir casi siempre durante la valoración de la incontinencia. Después de que la mujer orina, el volumen residual postmiccional se va a cuantificar por medio de una ecografía portátil, o también puede ser con una sonda transuretral. También se puede utilizar equipos de ecografía portátiles para obtener una observación más detallada de la vejiga y obtener resultados también numéricos. Normalmente son rápidos y fáciles de utilizar, también son más cómodos para la paciente, pero si se emplea, el primero se debe de tener cuidado con las mujeres con leiomas uterinos grandes, porque se puede obtener un riesgo falso del volumen residual postmiccional alto. Entonces, en estas circunstancias, o cuando no se cuenta con un equipo ecógrafo, se puede usar también el sondeo transuretral, como había mencionado, para confirmar el volumen residual de la vagina, de la vejiga. El volumen residual postmiccional alto va a ser reflejo de varios problemas, como infección recurrente, también una obstrucción uretral por una masa pélvica quizás, o también se puede ver un trastorno neurológico. Entonces, si no hubiese un volumen alto, es normal encontrar este volumen residual postmiccional pequeño en aquellas con una incontinencia urinaria de esfuerzo también. Siguiente, por favor. Para culminar esta parte de anamnesis y diagnósticos, vamos a ver lo que es el volumen residual postmiccional operatorio, que va a ser después, obviamente, de una operación para corregir ya también la incontinencia. Ahora, la medición del volumen residual postmiccional
va a ser este indicador para la capacidad de la paciente de vaciar por completo la vejiga. Y esta valoración se puede completar con una prueba de emisión pasiva o activa. Esta prueba de emisión pasiva se va a retirar la sonda urinaria y se va a medir el PDR, que es el volumen residual postmisional, con una ecografía o también un sondeo transuretral. Y después de la emisión voluntaria de 2 ocasiones, ¿no? Lo que se va a buscar es al menos 300 mililitros y un volumen residual postmisional menor de 100 mililitros. Pero a veces también se asume que el vaciamiento vesical va a ser adecuado si este PDR es menor de 1/3 del volumen emitido en la micción. Entonces, si la persona no va a cumplir estos criterios y si va a ser incapaz de orinar 4 a 6 horas después de retirar la sonda urinaria, se puede colocar también una nueva sonda para repetir la prueba 1 o más días después. Siguiente, y vamos a continuar, por favor, con nuestra compañera Paola Urquiza. Bueno, prosiguiendo con el diagnóstico, vamos a entrar a las pruebas urodinámicas, las cuales se dividen en cistometría simple y la cistometría de canales múltiples. La cistometría es un estudio urodinámico, ¿no?, que mide la función vesical. En primer lugar, vamos a hablar sobre la cistometría simple, la cual identifica o diagnostica una hiperactividad del detrusor o una incontinencia urinaria de esfuerzo. Lo que se realiza es introducir una sonda, la cual drena la vejiga, se conecta con una sonda y se agrega 60 mililitros sin émbolo y se llena con agua estéril. Posteriormente se le agrega agua a temperatura ambiente hasta que la paciente presente una sensación de plenitud vesical, urgencia para orinar o una capacidad vesical máxima que en valores normales varía entre 300 a 700 mililitros. Una vez haya alcanzado la capacidad máxima vesical, se retira la sonda y se le indica a la paciente que tosa o realizar la maniobra de Valsalva. Si sin Valsalva la paciente, bueno, se puede observar en el cistómetro que el menisco se eleva, indica una contracción vesical y se podría establecer el diagnóstico de hiperactividad del detrusor. En caso, le digamos a la paciente que tosa o con la maniobra de Valsalva aumente bueno, en el caso que ya hayamos sacado la sonda y le indiquemos a la paciente que tosa o realice la maniobra de Valsalva, podría indicar una incontinencia urinaria de esfuerzo. En pacientes con una maniobra de Valsalva estando de forma supina, podría decirse que presentan una incontinencia urinaria de esfuerzo potencial o oculta. La cistometría simple es fácil de realizar, pero no indica deficiencia intrínseca del esfínter. Siguiente, por favor. En cuanto a la cistometría de canales múltiples, aporta más parámetros fisiológicos que la cistometría simple. Durante la prueba se usan 2 canales. Bueno, 2 ondas, a diferencia del anterior. Una va en la vejiga y la otra va en la vagina o recto. Lo que nos dice la bibliografía es que lo mejor es insertar la sonda en la vagina, debido a que es más cómodo para la paciente y si lo colocaríamos en el recto, las heces que se acumulan en la cúpula rectal podrían obstruir los sensores de la sonda y darnos cifras inexactas. Pero en caso haya un prolapso de órganos pélvicos avanzados, se utilizaría el medio de una sonda en el recto, ¿no? Entonces, en cuanto a la cistometría de canales múltiples, vamos a hablar de 2, que es la uroflujometría y la cistometrografía. En la uroflujometría vamos a indicar a la paciente vaciar
bueno, primero, ¿no? La paciente está como se puede observar en la imagen, de forma sentada en ese, bueno, en el asiento de estudio urodinámico. Indicamos vaciar la vejiga en un medidor de flujo, registrar la velocidad máxima de flujo y colocar una sonda para medir el volumen residual postmiccional. Posteriormente, una paciente que tiene una vejiga llena de 200 mililitros o más puede vaciar su vejiga entre 15 a 20 segundos con un flujo mayor de 20 milímetros por segundo. En pacientes que tengan un flujo de vaciamiento menor a 15 milímetros por segundo o mayor a 20, bueno, varía, ¿no? Entre 15 y 20, diríamos que está normalmente reducido, y si a este se le agrega una retención urinaria, podríamos pensar en una disfunción miccional, la cual nos indica una obstrucción de la uretra, que podría ser como producto de un prolapso de pared vaginal. Bueno, como se observa en la imagen, la cistometría de canales múltiples, en este caso la uroflujometría, nos va a dar o establecer diferentes presiones, como la presión abdominal cuando usamos, ¿no?, la sonda vaginal o rectal, la presión vesical, la presión del detrusor, que no se toma por el uso de la sonda vaginal y vesical, o nos tiene que dar, bueno, este número o la presión se obtiene calculando con una forma que se puede observar arriba, que es la presión del detrusor es igual a la presión vesical menos la presión abdominal. Eso es calculada de esa forma. Luego nos da el volumen vesical y la velocidad de flujo de solución salina. Siguiente, por favor. En cuanto al siguiente examen, vendría a ser la cistometrografía, que una vez realizado la uroflujometría se lleva a cabo para establecer si hay una incontinencia de esfuerzo urodinámico o existe una hiperactividad del detrusor. Entonces se informa sobre los volúmenes umbrales vesicales en los que la mujer percibe su capacidad vesical. Si hay presencia de sensación de plenitud vesical tardía o gran capacidad, hablamos de una neuropatía. Por el contrario, hablamos de una síndrome de cistitis intersticial, cuando hay una sensibilidad vesical excesiva, el cual sugiere un trastorno sensitivo. Lo que se realiza es insertar una sonda por vía transuretral en la vejiga con un transductor de presión en la punta y otra sonda en la vagina o recto, con la paciente sentada llena de la vejiga con solución a temperatura ambiente, y le pedimos realizar maniobra de Valsalva o que tosa, ¿no? Entonces, como se puede observar en la imagen A, esa sería una respuesta vesical normal, cuando se le pide a la paciente que realice, bueno, la maniobra de Valsalva o tos, aumenta la presión vesical y abdominal. Cuando hay una hiperactividad del detrusor, no se le pide que tosa o una maniobra de Valsalva. Se puede observar el aumento de la presión, ¿no? En incontinencia urinaria urodinámica de esfuerzo en la C, se le pide a la paciente que tosa, y de esta forma aumenta la presión abdominal y vesical, y posteriormente la D, que es la micción normal. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, vemos tres tipos, dividido en tres: el conservador o no quirúrgico, y el tratamiento de incontinencia urinaria de esfuerzo, y el tratamiento de incontinencia urinaria. Siguiente, por favor. El conservador no quirúrgico básicamente habla sobre parámetros como los ejercicios de Kegel, que son ejercicios de los músculos del piso pélvico para fortalecer el piso pélvico,
En incontinencia urinaria de esfuerzo, lo que se quiere obtener es un soporte anatómico y en incontinencia de urgencia, una continencia temporal. Estos no funcionan en casos de incontinencia pronunciada desde el inicio o prolapso más allá del himen, en fisioterapias previas fallidas, en índices de masas mayores a 30 kilogramos, o en salud general deficiente, sobre todo pacientes psiquiátricos, ¿no? Como se puede observar en la imagen, los ejercicios de Kegel, vemos una contracción sostenida del piso pélvico, usualmente por 10 segundos, pero bueno, lo que el libro indica es que usualmente o como base se utiliza la duración que puede sostener la paciente, por ejemplo, 3 segundos. Y luego está la relaja, bueno, le decimos que ya que su basal es 3 segundos, ella debería mantener 6 segundos para realizar los ejercicios y repetirlos por 10 a 15 veces en 3 series al día, vendrían a ser 45 contracciones. Al pedir que la paciente contraiga el piso pélvico o sostenga los elevadores del ano, la paciente usualmente empieza a contraer, ¿no?, los músculos abdominales, por lo cual podríamos ayudar por medio vaginal, cuando la paciente está haciendo el ejercicio, indicar dónde debería contraer, ¿no? Bueno, el médico debería indicar eso. Bueno, la dieta es otro del manejo conservador no quirúrgico. Se le indica que reducir el consumo de bebidas alcohólicas, cafeína y carbonatadas, y aumentar el consumo de glicerofosfato de calcio, que reduce la poliaquiuria y la urgencia. Siguiente, por favor. También existen otros medios no quirúrgicos, como es la estimulación eléctrica. Cuando se coloca una sonda vaginal, se estimulan eléctricamente los músculos elevadores del ano y se usan altas frecuencias en insuficiencia urinaria de esfuerzo y bajas frecuencias en insuficiencia urinaria de urgencia. En la terapia de biorretroalimentación, se le estimula a la paciente dándole señales visuales y auditivas o verbales, y se coloca una sonda vaginal para ver los cambios de presión en la vagina y obtenemos, mediante esto, o medimos la fuerza de contracción muscular. La micción programada y la sustitución de estrógenos también son otros medios no quirúrgicos. La micción programada, bueno, vemos, ¿no?, que la paciente usualmente que tiene una incontinencia urinaria de urgencia, tiende a escaparse la orina cuando el volumen vesical alcanza unos niveles específicos. Entonces, el objetivo de la micción programada es que la vejiga esté vacía la mayor parte del tiempo. Entonces, usualmente las pacientes tienen una apremio por orinar cada 10 a 15 minutos. El objetivo sería prolongar la micción a 30 minutos, realizando los ejercicios de Kegel o distracción mental. Y la sustitución de estrógenos, que son usualmente utilizados para las preparaciones geniturinarias en la menopausia, se colocan, ¿no?, de manera tópica y refuerzan el flujo uretral y sensibilidad de los receptores alfa-enérgicos y mejoran la coaptación y presión de los cierres uretrales, como se puede observar en la imagen, ¿no? Hay cremas vaginales con estrógenos, estradiol, que son utilizados, ¿no?, sobre todo siguiente, por favor, en los síntomas genitourinarios de la menopausia. El tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo es otro de los temas a tratar dentro de la exposición. El primero, bueno, van a ser los fármacos, los cuales indican que no tiene un papel importante, ¿no?, dentro del tratamiento para la incontinencia urinaria de esfuerzo.
Pero sí en la incontinencia urinaria mixta, que es una prueba con ipramina, el cual produce una contracción y cierre de la uretra por el efecto alfa-adrenérgico que le proporciona. Vamos a ver una mejoría leve. Luego se pueden usar pesarios o inserciones uretrales. Como se puede observar en la imagen inferior, hay una canalización de la unión uretrovesical mediante ese anillo llamado, bueno, pesario, anillo con refuerzo, que también se observa en la imagen. Este proporciona un soporte en el cuello de la vejiga y la incontinencia, ¿no? La utilización de la canalización de unión uretrovesical más la terapia conductual dice que tiene mejorías en la incontinencia urinaria, a diferencia de usarlo de forma aislada. Siguiente, por favor. Entrando a la cirugía de la incontinencia urinaria de esfuerzo, los métodos quirúrgicos previenen el descenso del cuello vesical y parte proximal de la uretra. Los riesgos son que pueden lesionar la vía urinaria inferior, o pueden haber una incontinencia urinaria de esfuerzo recurrente o una nueva disfunción de la micción, ya sea de urgencia o de retención. Vamos a tener diferentes tipos de utilización de cirugía. Dentro de ellos está la inyección de fármaco generador de volumen uretral, los procedimientos transvaginales con aguja y reparación paravaginal del defecto, la uretropexia retropúbica y los cabestrillos. Dentro de la inyección de fármaco generador de volumen uretral, se utilizan microesferas sintéticas cubiertas por carbón, partículas de hidroxiapatita cálcica y dimetiltiloxano. Y bueno, esos son los que se utilizan actualmente, ¿no? Ya se han dejado en desuso algunos otros. La FDA ha aumentado la indicación de uso en pacientes con fugas menores de 100 centímetros. Entonces, mediante cistoscopía y el proceso de realización de este procedimiento es, la anestesia y la posición de la paciente. La paciente debe estar en posición de litotomía. Se le coloca lidocaína al 2% en la uretra por 10 minutos, benzocaína también tópica al 20% y en posición 3 y 9, lidocaína 4 milímetros. Bueno, como se puede observar en la imagen de arriba, ¿no? Para el acceso transuretral, dentro de la uretra distal debemos ver la posición media de la uretra, la proximal y el cuello vesical. Para la inyección, con el fármaco ya descrito, se puede utilizar incluso de 1 a 3 jeringas de colágeno, pero esto se utiliza hasta que se produzca una coaptación de la mucosa, como se puede observar en la tercera imagen, el cierre, ¿no? Posteriormente se le coloca un antibiótico profilaxis, que se le indica no coito por 10 días y control después de 2 semanas. Siguiente, por favor. En cuanto al procedimiento transvaginal con aguja y reparación paravaginal del defecto, dicha técnica ya no se utiliza tanto debido a la baja continencia o a las bajas mejorías, ¿no? Y también a los mejores procedimientos quirúrgicos que han ido avanzando durante el tiempo. Tiene una técnica que depende de la fuerza e integridad del tejido periuretral y la fuerza de la pared abdominal para corregir
hipermovilidad uretral y prevenir el descenso de la uretra proximal y el cuello de la vejiga. Se colocaba material de sutura a través de la pared anterior de la vagina y estructuras periuretrales para suspender la pared abdominal anterior. Este era antiguamente una indicación para la anomalía intrínseca del esfínter. Debido a su éxito bajo, ya no se recomienda. Siguiente, por favor. La uretropexia retropúbica es mejor. A diferencia del anterior que tiene solo un 50-60% de continencia, al año tiene un 85 a 90% y a los 5 años un 70% de continencia. Se realiza mediante la parotomía. Incluye dos procedimientos, que es la técnica de Burch y Marshall-Marchetti-Kranz. La técnica de Burch usa el ligamento de Cooper para elevar la pared vaginal anterior y tejido fibromuscular periuretral y perivesical, y la Marshall-Marchetti usa el periósteo de la sínfisis púbica, por lo cual hay un riesgo de osteitis del pubis. La uretropexia retropúbica se puede utilizar más sacrocolpopexia abdominal para reducir en gran medida las tasas de la incontinencia urinaria nueva a posoperatoria tardía. Siguiente, por favor. Otra solución quirúrgica para la incontinencia son el uso de cabestrillos. Estos se insertan a través de una incisión vaginal y se van a colocar en 3 lugares, en uno de esos 3 lugares, en el cuello de la vejiga, en la uretra media o en la uretra proximal, y para tratar de sostener la uretra. Básicamente son 2, los pubovaginales y los mediouretrales. Los pubovaginales son útiles más en la deficiencia intrínseca del esfínter uretral y cuando hubo una cirugía fallida por incontinencia anterior. Y el mecanismo va a consistir en la compresión directa de la uretra proximal, o que sirva como una hamaca contra la cual se va a comprimir la uretra cada vez que haya un aumento de la presión intraabdominal. Para ese tipo de cabestrillo se va a colocar una banda ya sea de la fascia del recto anterior o si no de la fascia lata a nivel de la uretra proximal o si no del cuello vesical y a través del espacio retropúbico, y los extremos se van a fijar hacia la fascia del recto abdominal. Actualmente se prefiere solamente el uso de las fascias autólogas que se van a obtener a partir de la vaina del recto. Sin embargo, hay otros materiales como de aloinjerto, semi-injerto y los sintéticos. Las complicaciones que van a tener van a ser la cistitis, la retención urinaria, la incontinencia urinaria de urgencia y la disfunción miccional. El otro tipo de cabestrillo es el mediouretral. Este va a consistir en el uso de una malla sintética y el cual va a tratar de reproducir el soporte que ofrecen los ligamentos pubouretrales, la maca vaginal suburetral y el músculo pubococcigio. Con estas o una de esas 3 fallan. Se dividen en 2, el retropúbico y el transobturador. El retropúbico tiene a su vez 2 técnicas, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. La primera, de abajo hacia arriba, es a lo que se denomina la cinta vaginal sin tensión, que es la técnica más usada de todos los cabestrillos. Y como su nombre lo dice, de abajo hacia arriba, se van a colocar 2 trocares de aguja a través de una incisión vaginal y se va a pasar a través del espacio retropúbico para que pueda salir por la pared abdominal. Mientras que la técnica de arriba hacia abajo, los trocares van a pasar por la incisión o incisiones abdominales, atravesando el espacio retropúbico hasta salir por la incisión vaginal. O sea, son como procesos inversos. De esas 2 se prefiere usar más el de abajo hacia arriba, ya que tiene tasas de curación más altas, menor
menor tasas de complicaciones. Principalmente la principal complicación es la perforación de la vejiga. Justamente por eso se prefiere más el de abajo hacia arriba. Ahora, el otro es el transobturador, que a su vez también tiene dos técnicas, que es de adentro hacia afuera. En esta, los trocares se van a pasar a través de incisión vaginal y para que pueda salir a través de las incisiones bilaterales en la ingle. Y el de afuera hacia adentro es lo inverso, es decir, los trocares pasan de las incisiones bilaterales de la ingle para que pueda salir por incisión vaginal. Ambos, o sea, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, parecen ser efectivos. Del mismo modo, tienen la misma tasa de complicaciones. Del mismo modo, sus tasas de curación, pero se prefiere, a fin de cuentas, se prefiere más el de adentro hacia afuera, ya que tiene la ventaja de que requiere pequeñas incisiones y esto representa un menor riesgo de lesión vesical. Ahora, entre los cabestrillos pubovaginales o mediouretrales, ¿cuáles se recomiendan? Mejor es usar los mediouretrales, ya que tienen mejor eficacia, una duración quirúrgica y tiempo de recuperación mucho más cortos, y las tasas de baja de cirugía repetida también son muy bajas. Ahora, dentro de las mediouretrales, les mencioné el retropúbico y el transobturador. ¿Cuál de estos dos sería la mejor opción? Básicamente va a depender de la elección de la paciente, ya que las pacientes que desean una eficacia ligeramente mayor, pero con un mayor riesgo de complicaciones, eligen el retropúbico, y mientras que las pacientes que desean un menor riesgo de complicaciones, pero con una eficacia ligeramente menor, eligen el transobturador. También hay otros cabestrillos que son relativamente más modernos, que se llaman de mínima invasión o de lesión o de incisión única. Estos difieren de los anteriores en dos aspectos, básicamente porque en que son mucho más cortas las mallas y ya que, como su nombre lo dice, solo requiere una incisión vaginal. Ahora, pero a pesar de que tiene esas ventajas, se prefiere usar los cabestrillos mediouretrales cuando tenemos una paciente que va a someterse a su primera cirugía para reparar o para tratar de solucionar su incontinencia. Pero si es que evitar el dolor postoperatorio es una prioridad, se puede elegir por los cabestrillos de incisión única. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del prolapso de órganos pélvicos. Siguiente, por favor. Por sus siglas vamos a llamarlo POP. Es una hernia de dichos órganos, es decir, de los órganos pélvicos, hacia las paredes vaginales o mucho más allá de estas, y origina síntomas que van a afectar básicamente la vida de la paciente, ¿no? Es decir, va a disminuir su calidad de vida. Para que se considere una enfermedad, los síntomas se deben atribuir al descenso de estos órganos, de tal manera que cuando hay una reducción, ya sea quirúrgica o no, se van a aliviar los síntomas y de esta manera se restablece la función que tenía él o los órganos afectados. Reconocer el descenso de uno de los más siguientes compartimentos va a permitir ver el sitio específico del prolapso. Básicamente vamos a tener tres compartimentos. El prolapso del compartimento anterior básicamente consiste en una hernia de la pared vaginal anterior asociada al descenso de la vejiga. Es decir, de que aquí sucede los cistoceles. Mientras que del compartimento posterior, la hernia del segmento vaginal es posterior y está asociada al descenso del recto. Es decir, aquí sucede los rectoceles. Siguiente, por favor. Hay una imagen que pueden ver. Más o menos así se vería un rectocele. Siguiente, por favor. Y ahora, del compartimento medio, aquí tenemos dos, podemos decir dos. Uno es el enterocele, que como su nombre lo dice, es una hernia de los intestinos. Y siguiente, por favor. Tenemos también el prolapso de compartimento apical. Esto a su vez engloba el prolapso uterino o de cúpula vaginal, como podemos ver en la imagen.
Este, es un descenso del vértice de la vagina hacia la parte inferior de la misma, hacia el himen o mucho más allá del introito vaginal. El vértice puede ser el útero y el cuello uterino, o solamente el cuello uterino, o solamente la bóveda vaginal. Y dependiendo de, esto va a depender mucho de si es que hubo una histerectomía previa. Siguiente, por favor. Y también podemos denominar a la procedencia uterina cuando los tres compartimentos se prolapsan. Siguiente, por favor. La prevalencia exacta del POP es difícil de determinar por muchas razones. Por ejemplo, con solo usando cuestionarios se llega hasta el 3% de mujeres que tienen POP sintomático, pero esa misma prevalencia puede aumentar hasta el 11 a 19%, ya que es el número o es el porcentaje de mujeres que se someten a cirugía por POP. Ahora, la desventaja de estos estudios que han hecho al sacar estas prevalencias de que no han usado ningún examen físico, a comparación de otros que sí, como por ejemplo hay un estudio que usaron el POPQ, que es un sistema de cuantificación del prolapso, alcanzando casi el 50%, básicamente en las etapas 1 y 2. Y los defectos de la pared anterior eran mucho más comunes. Ahora, entonces, en conclusión, es muy variable la prevalencia. Puede llegar desde el 3% hasta casi el 50%. Y en el Perú, se sabe que hasta el 33% de las mujeres pueden presentar POP y a su vez el 33% de estas mismas van a ser sometidas a cirugía para reparar el defecto. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, hablando un poco de anatomía, la interacción que van a existir entre los músculos del piso pélvico y sus uniones con tejido conectivo de la pelvis ósea es lo que va a proporcionar el soporte anatómico a los órganos pélvicos. Básicamente vamos a tener en la parte muscular al músculo elevador del ano con sus tres fascículos, el pubococcígeo, el puborectal y el iliococcígeo, que van a brindar soporte principal a los órganos pélvicos, ya que este músculo ofrece una base firme, pero a su vez elástica, sobre la cual van a descansar y van a ser envueltos los órganos pélvicos. Siguiente, por favor. Mientras que en la parte ligamentosa se tiene la fascia endopélvica con sus... siguiente, por favor. Con los ligamentos uterosacros y cardinales que van a estabilizar los órganos pélvicos en una posición adecuada para que los músculos puedan brindar el soporte que va a acompañar a su vez. Siguiente, por favor. Ahora, los niveles de Delancey son como una forma de dividir niveles de apoyo de los órganos pélvicos que van a estar conectados a través de una red continua de soporte de la fascia endopélvica. Siguiente, por favor. En el nivel 1 va a comprender el complejo ligamentoso uterosacro-carninal. Este va a suspender el útero y la parte superior de la vagina hasta el sacro y la pared lateral pélvica. Esto representa, ese nivel representa las fibras verticales del paracolpio, que son su continuación del ligamento cardinal uterosacro, que se va a insertar en el cuello uterino y la vagina. Cuando se pierde el soporte de este nivel, sucede los prolapsos de útero y o del vértice vaginal. Siguiente, por favor. En el nivel 2, van desde las uniones paravaginales a lo largo de la vagina hasta la fascia superior del músculo elevador del ano y el arco tendinoso de la fascia pélvica.
Cuando se pierde el soporte en este nivel, contribuye al prolapso de la pared vaginal anterior. Es decir, aquí suceden los cistoceles. Siguiente, por favor. En el nivel 3, aquí comprende el cuerpo perineal, la membrana perineal y los músculos perineales superficiales y profundos que van a sostener el tercio distal de la vagina. Por la parte anterior, cuando se pierde el soporte en este nivel, sucede una hipermovilidad uretral y posteriormente suceden los rectoceles distales o un descenso perineal. Siguiente, por favor. Hablando de fisiopatología, la mayoría de los casos, el punto de inicio es una lesión en el músculo elevador del ano. Esas lesiones, a su vez, van a producir un aumento del área del hiato urogenital y posteriormente esto produce un estiramiento y ruptura de los elementos de sostén, es decir, las fascias y los ligamentos. Y dependiendo de cuál es la estructura que se va a dañar, se va a manifestar el prolapso. La mayoría de las lesiones de los tejidos pélvicos comienza con los partos. Es por eso que muchos estudios ya definen de que el mayor número de partos son grandes predictores de los prolapsos. Siguiente, por favor. Como por ejemplo, en esta gráfica se representa el riesgo relativo de prolapso, que aumenta bastante cuando también a su vez aumenta el número de partos. Siguiente, por favor. Los factores de riesgo son bastantes, pero hay que recordar que las más frecuentes son la paridad, la edad avanzada y la obesidad. En cuanto a la paridad, se sabe que el riesgo aumenta con el aumento de la paridad. También en algunos estudios mencionan de que el riesgo de ingreso hospitalario por POP aumenta después del primer y del segundo parto vaginal. Después del primer parto vaginal aumenta 4 veces y después del segundo parto vaginal 8 veces. Otros factores relacionados también con el parto son la macrosomía, la segunda etapa prolongada del parto, mejor dicho, del trabajo de parto, y las primíparas menores de 25 años. Por otro lado, la edad avanzada se sabe de que hay mucho mayor riesgo de POP. Con cada 10 años adicionales de edad, se puede incluso duplicar o triplicar el riesgo. Es por eso de que es bien sabido de que la cantidad de mujeres que buscan atención por síntomas del POP aumenta con la edad y la mayoría son entre 60 y 70 años. También se sabe de que las mujeres que tienen sobrepeso u obesidad también tienen un riesgo de casi el 50% en comparación con las mujeres que están en un peso normal. En cuanto a la menopausia, se sabe que hay una relación directa e independiente entre la menopausia y el POP. Algunos estudios refieren de que los receptores de estrógenos son los que están alterados en este caso, en la menopausia. Algunos sugieren de que hay una disminución de los receptores alfa y un aumento de los receptores beta, mientras que otros estudios refieren que ambos receptores alfa y beta son los que están disminuidos. En cuanto a la histerectomía, es un poco controvertido, ya que puede depender mucho de la edad, si es que el POP está presente en el momento de la histerectomía o del abordaje quirúrgico. En un estudio se vio de que las mujeres que se sometieron a una cirugía por POP, la histerectomía en el momento de la cirugía redujo el riesgo de repetir la cirugía, o sea, por un nuevo POP, en un 30%. Otro factor de riesgo es la raza y origen étnico. Se sabe que las mujeres afroamericanas y asiáticas tienen mejor riesgo de POP que las hispanas y caucásicas. Otros factores de riesgo son el aumento de la presión intraabdominal, como aquí hablamos de pacientes que están con estreñimiento crónico o con EPOC, debido a que cada vez que aumenta la presión intraabdominal puede provocar una tensión excesiva
y al final lesionar las estructuras pélvicas. Otros factores son las anomalías del colágeno, como por ejemplo el síndrome de Ehlers-Danlos, que se sabe de que hay una mayor prevalencia de prolapso en estas mujeres que tienen estas colagenopatías, y los antecedentes familiares, que se sabe de que hay mayor riesgo con pacientes que tienen historial familiar positivo o que tengan familias de primer grado con POP. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, básicamente tenemos 4 tipos de síntomas. El primero es el síntoma de bulto o presión pélvica, o también muchas mujeres sugieren que tienen una sensación de que algo se les cae de la vagina. Con estas características, se puede saber que, y más otros estudios, se sabe que el umbral anatómico para poder determinar el prolapso sintomático parece ser el himen. Sin embargo, siempre es necesario hacer algunos exámenes, mejor dicho, con el examen físico, para determinar mejor este punto de corte. Ahora, siguiente, por favor. Los síntomas urinarios, básicamente, suceden cuando hay una pérdida del soporte de la pared vaginal anterior, o si no del vértice vaginal. Casi el 50% de las mujeres que son continentes van a desarrollar síntomas de insuficiencia, de incontinencia urinaria después de la cirugía por prolapso. Y a su vez también van a tener 2 a 5 veces más riesgo de desarrollar más síntomas urinarios. Siguiente, por favor. Otros síntomas son los defecatorios o intestinales, que son mucho más frecuentes en las mujeres que tienen POP, casi hasta el 50% de estas mujeres. Lo más asociados son el estreñimiento y el vaciamiento incompleto, y pueden estar presentes básicamente en cualquier tipo de prolapso, pero mucho más en los del compartimento posterior. Siguiente, por favor. Y por último, los síntomas sexuales o efectos que van a tener sobre la función sexual. Es un poco controversial, ya que algunas mujeres sí refieren a que tienen efectos adversos sobre el orgasmo o satisfacción sexual, y de hecho, o también refieren de que varias mujeres evitan la actividad sexual por temor a la incomodidad, ya que pueden tener incontinencia urinaria o fecal durante la actividad sexual. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver que en cuanto a la clasificación del prolapso de órgano pélvico, a lo largo de la historia se han descrito diversas clasificaciones. El sistema de media de distancia de Biden-Welker se describió en 1972, el cual mide el grado de cada estructura prolapsada, y cada una de estas se va a describir individualmente, ya sea el cistocele, el prolapso uterino, el rectocele o el enterocele, mientras la paciente va a realizar esfuerzos. Debido a que no tiene delimitaciones claras o un punto de corte, este sistema carece de precisión y reproductibilidad, ¿no? En el cuadro observamos lo que son los grados de esta clasificación, el cual toma en cuenta el punto de corte de lo que es el himen, donde el grado 0 va a ser la posición normal, cada órgano está en su sitio respectivo. El grado 1 va a ser el descenso, el compartimiento prolapsado va a estar a mitad del camino del himen. Luego tenemos el grado 2, en el cual el compartimiento prolapsado va a estar a la altura del himen. El grado 3, el compartimiento prolapsado va a sobrepasar el himen, y el grado 4 ya es un prolapso total del compartimiento, ¿no? Luego tenemos otro sistema de cuantificación de prolapso de órganos pélvicos, el
conocido POPQ, que fue introducido en 1966. Este mide sitios específicos de soporte de órganos pélvicos. Y bueno, también el punto de referencia es el himen. Las distancias que va a medir van a ser en centímetros y bueno, fue desarrollado por la Asociación Internacional de Uroginecología. Este sistema está estandarizado y aprobado por diferentes asociaciones internacionales, ¿no? Tenemos puntos en la pared vaginal anterior, en la pared vaginal posterior y lo que es el fondo, ¿no? En cuanto al punto AA, se va a localizar en la línea media de la pared vaginal anterior a 3 centímetros de lo que es el himen. El punto BA se va a localizar a 3 centímetros de lo que es el punto AA y se localiza entre el punto AA y el punto D. Luego tenemos lo que es los puntos de la pared posterior, el punto AP, el cual también se va a localizar en la línea media de la pared vaginal posterior a 3 centímetros de esta, ¿no? Luego tenemos el punto BP, que va a estar en relación al punto BA. El punto C se encuentra en lo que es el borde distal del cuello uterino, ¿no? En pacientes que son histerectomizadas, se puede encontrar este punto en el margen del muñón vaginal después de lo que es una histerectomía total, ¿no? En cuanto al punto D, se va a encontrar en el fondo del saco de Douglas. Y bueno, se dice que el punto D va a ser igual al punto C menos 2 centímetros, ¿no? Luego tenemos lo que es la longitud total de la vagina, la cual se mide en un prolapso reducido. Se va a medir desde el introito vaginal hasta el fondo del saco de Douglas. Aquí observamos una matriz de representación, lo que es un defecto de soporte anterior, donde el punto B anterior se encuentra a más 6 centímetros de lo que es en relación al himen. Este sería un defecto de soporte anterior, ¿no? Y en el punto B vemos que en relación al himen, el punto B posterior se encuentra a más 5 centímetros del himen. Entonces, se encontraría un defecto de soporte posterior, ¿no? En cuanto a la clasificación según los estadios del sistema POPQ, encontramos etapas, ¿no? La etapa 0 no demuestra prolapso, los puntos A anteriores, posteriores y B anteriores y posteriores están a menos 3 centímetros del punto de control, que es el himen, ¿no? Y tanto el punto C y el D se encuentran en sus respectivos tanto al fondo del saco de Douglas y a 2 centímetros el punto C, ¿no? En la etapa 1 no se van a cumplir los criterios de la etapa 0, pero la porción más distal del prolapso va a ser mayor a 1 centímetro por arriba del himen. Y, es decir, el valor de cuantificación va a ser de menos 1 centímetro, ¿no? En la etapa 2 es en la parte más distal del prolapso va a estar a menor o igual a 1 centímetro proximal, ya sea proximal o distal al plano del himen. Es decir, el valor de cuantificación va a ser mayor o igual a menos 1 centímetro o menor o igual a 1 centímetro, ¿no? Ya sea en la etapa 3, encontramos que la parte distal del prolapso es mayor a 1 centímetro por debajo del plano del himen, pero no va a sobresalir 2 centímetros menos de la longitud vaginal total en centímetros. O sea, va a ser mayor a 1 centímetro y longitud total de la vagina menos 2 centímetros. Y en la etapa 4 ya hay un prolapso completo o es mayor o igual a la longitud total de la vagina menos 2 centímetros. Aquí observamos algunas imágenes en la cual el estadio 1 vemos que está completamente íntegro, no hay prolapso y bueno, no hay ningún descenso, ¿no? En el estadio 1 vemos que el punto que más desciende llega hasta menos 1 centímetro en relación al himen. El estadio 2, la porción más distal del prolapso, está entre menos 1 y más 1 en relación al himen.
En cuanto al estadio 3, vemos que la porción más distal del prolapso está entre más 1 centímetro o la longitud total de la vagina menos 2 centímetros. Y lo que es el estadio 4 ya es un prolapso genital completo o mayor o igual a la longitud total de la vagina menos 2 centímetros. En cuanto al diagnóstico, para una correcta evaluación se tiene que hacer una correcta anamnesis, una anamnesis detallada y una exploración física. En la anamnesis se va a incluir lo que son los antecedentes personales, los factores de riesgo que puedan favorecer la aparición del prolapso, ¿no? Algunos síntomas específicos, sensación de bulto, lo que mi compañero ya explicó anteriormente, ¿no? Y bueno, y otras disfunciones, ¿no? Como las asociadas a lo que es el recto o lo que es incontinencia urinaria, ¿no? Y bueno, tratamientos anteriores que haya recibido la paciente, ¿no? Una esterectomía, entre otros. En cuanto al examen físico, este se va a realizar con una mujer relajada y luego la mujer haciendo fuerza o pujando para así demostrar o visualizar lo que es el grado máximo del prolapso. En cuanto a la inspección visual, la paciente va a estar en una posición de litotomía dorsal y bueno, se va a realizar una inspección visual tanto del área vulvar, del área perineal y del área perianal. Y bueno, se va a observar el espacio entre los labios mayores, si hay una protrusión de las paredes vaginales y bueno, si observamos prolapso, hasta el himen, tenemos que observar si hay alguna complicación, ¿no? Buscamos alguna úlcera, algún sangrado, ¿no? En cuanto al examen con espéculo y bimanual, se va a observar, ¿no?, la paciente en posición de litotomía dorsal y mientras se relaja y luego cuando hace esfuerzo, ¿no? El prolapso se va a observar en cada compartimiento. El prolapso apical o el prolapso del cuello uterino se va a observar insertando un espéculo, el cual se va a retirar lentamente observando cada estructura, ¿no? Y para observar lo que es la pared vaginal anterior se inserta lo que es el espéculo o el retractor de Sims con una presión suave sobre la pared vaginal posterior para que así nos permita ver la pared vaginal anterior. Y bueno, esto se realiza de manera suave, evitando traccionar de manera brusca, ¿no? Para ver el prolapso de pared vaginal posterior se realiza de igual forma, ¿no? Con un retractor de Sims, con una presión suave sobre la pared vaginal anterior. En cuanto al examen rectovaginal, este examen se realiza para detectar lo que es un enterocele, ya sea la paciente que esté de pie, y se puede palpar lo que es el intestino delgado en el fondo del saco entre el pulgar y el índice. En cuanto a la examinación neuromuscular, este se va a realizar una evaluación neurológica macroscópica, tanto de la vulva y del perineo, y se va a evaluar lo que es la sensibilidad de dermatomas, tanto lumbrosacos, se evalúa los reflejos sacros, se inspecciona lo que es la musculatura para evaluar la integridad, ¿no? Y su simetría, ¿no? Se evalúan lo que son los músculos del suelo pélvico, si están, si estos están normales se pueden contraer y relajar, o podemos encontrar músculos hiperactivos que no se relajan o hipoactivos que no pueden contraerse, o músculos del suelo pélvico que no funcionan, que bueno, no pueden contraerse ni relajarse, ¿no? En cuanto a la exploración física, ya vimos la inspección de los genitales externos para identificar algunas cicatrices, algunos desgarros, la exploración ginecológica habitual de los genitales internos, la exploración ya sea sistemática, como vimos, de las paredes vaginales anterior, posterior, la superior, para establecer, ¿no?, los estadios, así como si vemos algunos trastornos de los tejidos,
Luego podemos hacer un test de esfuerzo para evaluar si hay alguna incontinencia asociada, o también evaluar lo que es el tono, la capacidad contráctil, o posibles defectos o asimetrías de los músculos elevadores del ano, ¿no? Y por último, se puede hacer una exploración rectal, ¿no? En cuanto a la inspección perineal, acá vemos 3 imágenes, en el cual vemos la imagen A, el cual se encuentra en etapa 2 por el sistema POPQ, el cual se define, ¿no?, que el borde está más distal del prolapso, se encuentra a menos de 1 centímetro del anillo del himen, ¿no?, por el cual está en etapa 2. En la imagen B vemos que ya está en etapa 3. ¿Por qué? Porque la porción más distal del prolapso está mayor a 1 centímetro por debajo del himen, pero no va a sobresalir más de 2 centímetros menos de la longitud vaginal total. Y en la imagen C ya vemos, ¿no?, que se ve la versión completa o casi completa de la pared vaginal. Ya observamos una etapa 4, ¿no? En cuanto a la exploración vaginal, acá vemos una fotografía que nos muestra cómo hacer el examen, ¿no? Muestra un retractor que desplaza la pared vaginal posterior. Esto permite ver tanto los puntos AA y BA. Y bueno, como explicamos, ¿no?, el punto A está a 3 centímetros proximal al meato uretral y se mide en relación al himen, ¿no? Durante esta medición debe evitarse la tracción demasiado hacia abajo, ya que esto va a producir el descenso de la pared vaginal anterior. En esta imagen observamos el soporte lateral normal y vemos la posición normal de los surcos vaginales. En cambio, en esta fotografía revela ya la pérdida del soporte lateral y hay ausencia de los surcos laterales. En esta fotografía vemos lo que es el espejo que está desplazando la pared vaginal anterior. Esto permite medir los puntos AP y BP. Y bueno, vemos, ¿no?, que el AP siempre va a estar un punto aislado a 3 centímetros proximal del himen. Y en esta imagen observamos lo que es un cistocele medial y hay una pérdida de característica de lo que son las arrugas de la pared vaginal. En cuanto a los exámenes auxiliares, no va a ser usualmente necesario, pero podemos realizar una ecografía ginecológica, una analítica de orina. Si la paciente genera síntomas, podemos hacer un sedimento urinario, un urocultivo, valoración del residuo postmiccional. Si la paciente tiene dificultad para orinar, puede hacerse por ecografía o cateterismo, ¿no? Y un estudio urodinámico se va a recomendar en pacientes que presenten sintomatología y fundamentalmente a aquellas que sean candidatas a cirugía de incontinencia de esfuerzo, ¿no? También se puede realizar TEM o resonancia si es necesario. Bueno, dentro del manejo médico vamos a tener los pesarios. Estos van a ser unos dispositivos del soporte vaginal, ¿no?, que se deben de elegir generalmente de acuerdo a los síntomas y a la anatomía de cada paciente. También estos pesarios se pueden usar a largo plazo y son muy económicos y son bien tolerados por los pacientes. Dentro del manejo médico, dentro del manejo médico, también tenemos, ¿no?, los ejercicios de Kegel. Estos básicamente están diseñados, ¿no?, para fortalecer lo que son los músculos del suelo pélvico. Para ello, para realizar estos ejercicios, debe estar la vejiga vacía, ¿no? Y luego se prosigue a realizar los ejercicios apretando los músculos del suelo pélvico, ¿no?, durante 3 a 5 segundos. Luego relajamos esos músculos y se deben de repetir 10 veces, ¿no? Unas 3 veces al día, puede ser durante la mañana, en la tarde o en la noche, ¿no? Siguiente.
Para el tratamiento quirúrgico, esto va a estar indicado para aquellas mujeres adultas mayores, mujeres obesas, y cuando el prolapso es sintomático, ¿no? Y hubo una falla al tratamiento médico que ya se les mencioné. Siguiente. Bueno, tenemos dos tipos de abordaje quirúrgico, ¿no? El de la cirugía reconstructiva y el de la cirugía obliterativa. Dentro de la cirugía reconstructiva existen aquellos que tratan los defectos apicales, ¿no? Que están asociados a una histerectomía, y para ello se pueden realizar lo que es una sacrocolpopexia. Generalmente en mujeres con cistocelia recurrente o enterocelia, ¿no? O también se puede realizar una sacrocervicopexia, que son, estos procedimientos van a usar lo que son mallas sintéticas, y también aquellos procedimientos que usan tejido nativo, ¿no? Como la suspensión del ligamento uterosacro o la fijación del ligamento sacroespinoso, ¿no? Y aquellos asociados a la preservación del útero, se puede realizar una histeropexia con malla, como es la sacrohisteropexia, y con tejido nativo, la histeropexia del ligamento sacroespinoso, ¿no? La cirugía reconstructiva también se realiza para la reparación de la pared anterior o posterior de la vagina, ¿no? Este procedimiento se le conoce como una colporragia anterior o una colporragia posterior, ¿no? En cuanto a una cirugía obliterativa, se realiza una colpocleisis total o colpectomía, ¿no? En este procedimiento básicamente se retira toda la mucosa vaginal, ¿no? Y en una colpocleisis parcial se deja una parte, ¿no?, de la mucosa vaginal. Así se proporciona, ¿no?, como un canal de drenaje para las secreciones que puedan venir de una porción superior de la vagina, ¿no? Siguiente. Bueno, al realizar estos procedimientos se pueden presentar, ¿no?, lo que es algunos efectos adversos, como es una lesión de una víscera hueca o la lesión de los vasos o nervios circundantes a ellos, ¿no? También se puede producir una lesión de los uréteres, o pueden haber adherencias peritoneales, ¿no? También debemos estar pendientes a algunos signos de alarma, ¿no?, como es un sangrado vaginal o un intenso dolor pélvico, ¿no? También pueden estar atentos a una distensión abdominal, si hay oliguria, anuria o hematuria, ¿no? Para que de esta manera podamos evitar algunas complicaciones que se puedan presentar. Siguiente. Bueno, estas complicaciones que se presentan es, por ejemplo, ¿no?, un shock hipovolémico, la pelviperitonitis, una coagulación intravascular diseminada también se puede ver, o la lesión de los órganos adyacentes, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí tenemos, ¿no?, el flujograma de atención del MINSA. Podemos ver que en un primer nivel de atención se da, ¿no?, aquellas pacientes asintomáticas o con un prolapso de estadio 1, ¿no? Entonces, en ellas se realiza lo que es el tratamiento médico conservador, ¿no?, como los ejercicios de Kegel, o disminuir los factores de riesgo, ¿no?, como es si es una mujer obesa, entonces se le puede dar una dieta para bajar de peso, que dejen de fumar y evitar estreñimientos, ¿no? Si este tratamiento conservador, como les dije, no tiene fallas, entonces ya se pasa a un siguiente nivel de atención, en el cual ya podemos dar un tratamiento quirúrgico, ¿no? Los procedimientos que ya se les mencioné. Siguiente. Ya, caso clínico. Ya. Es una paciente femenina de 60 años que refiere que desde su último parto persistía una masa y que iba creciendo paulatinamente. Esto se acompañaba de una incontinencia urinaria de esfuerzo. Dentro de sus antecedentes obstétricos vemos que presentó ya 4 partos. Dentro de los antecedentes patológicos tiene una hipertensión arterial. Dentro de los antecedentes urológicos presenta pérdida involuntaria de orina, ¿no?, a cualquier actividad diaria.
Y dentro de los antecedentes quirúrgicos, en el 2004 refiere haber tenido una histerectomía vaginal por la misma masa, y en el 2006 también refiere tener una cirugía correctiva también por el mismo prolapso, ¿no? Y ahora este último viene nuevamente a consulta porque esa masa sigue creciendo y se le quiere tratar, ¿no? Siguiente. Bueno, al examen físico vemos que su índice de masa corporal fue de 34, tiene obesidad, ¿no? En el examen ginecológico se observa una vulva normal y también se observan las glándulas de Skene. También se ve, ¿no? El prolapso de la pared posterior y anterior de la vagina hasta 4 centímetros, ¿no? Por fuera del introito vaginal, acompañado de una leucorrea amarillenta. En el examen pélvico bimanual era normal y el descenso del recto por detrás de la pared posterior también de la vagina se apreciaba. Siguiente. Bueno, dentro del diagnóstico se le catalogó como un prolapso de la cúpula vaginal, un rectocele de grado 3 y también una obesidad de grado 1, ¿no? Para el manejo de esta paciente, para esta paciente se le realizó una cirugía de levantamiento de la cúpula mediante una colposacropexia a cielo abierto, ¿no? Una operación abierta. Como podemos ver en la imagen, se puede apreciar que usan una malla detrás de la vagina, ¿no? Y se le lleva hasta por el ligamento sacro. Siguiente. Bueno, dentro de la discusión, la incidencia del prolapso de cúpula vaginal total después de una histerectomía se estima en un 2 a 3 por mujer año, ¿no? El prolapso de esta cúpula se presenta más en aquellas pacientes que se han sometido ya a una histerectomía, ¿no? Y los síntomas se van a relacionar con la posición y a menudo estos síntomas son más notables en la mañana o en decúbito supino y empeoran a medida que va transcurriendo el día, ¿no? Se dice que la colposacropexia es considerada como el gold estándar, ¿no? En el tratamiento. Y el principal problema tras una cirugía reconstructiva del suelo pélvico son las recidivas del prolapso, ¿no? Y las reparaciones vía abdominal son más eficaces para la restauración en la topografía vaginal, y las reparaciones vaginales tienen una menor morbilidad y una recuperación más corta, ¿no? Siguiente. Bueno, dentro de nuestras conclusiones, el prolapso de la cúpula vaginal, como sabemos, va a afectar, ¿no? La calidad de vida, y generalmente se acompaña de un enterocele, un rectocele o un cistocele. Y los objetivos del manejo quirúrgico básicamente están en aliviar los síntomas, la corrección del defecto, ¿no? Del piso pélvico, una restauración del eje normal de la vagina, la función vesical normal e intestinal y un mantenimiento de un potencial sexual satisfactorio, ¿no? Y no debemos de olvidar que las cirugías de corrección del prolapso de órganos deben de estar adecuados a cada caso, ¿no? Entonces debemos de tener en cuenta la edad del paciente, el estilo de vida, el grado del prolapso y el tipo también, ¿no? Y para de esa manera tener un tratamiento idóneo. Siguiente. Gracias, doctor. Eso sería todo. Queríamos concluir, doctora, con un pequeño video para ustedes, por favor. A Claudia, ver. ¿podrías compartir, por favor? Hoy con la histerectomía laparoscópica, que todo el mundo quiere histerectomía laparoscópica y robótica, hay más prolapsos de cúpula vaginal, más que antes. Entonces ahora los médicos tenemos que especializarnos en colocación de mallas desde del fondo vaginal hacia el sacro. Se llaman sacropexias. Entonces ahora tenemos que hacer, yo antes no hacía tanto, era una cirugía así extraordinaria, ahora sí es más frecuente.
Entonces hay que tener cuidado cuando uno opera las laparoscopías porque no hay cómo suspender bien los ligamentos, que es lo que hacemos en la cirugía abierta, ¿no? Todo tiene sus bemoles. No quiero tener cicatrices, huequitos nomás, pero después tienes ese prolapso que te sale se te sale la vagina por abajo. Entonces todo tiene sus bemoles, ¿no? Yo prefiero hacer abierta con una incisión pequeña y hacerle una buena suspensión para que no tenga prolapsos la paciente, porque la incontinencia es terrible. ¿Quién va a poner el video? Un momentito, doctora. Las mallas TOT, las mallas de suspensión, cabestrillo, ya no estamos utilizando. Ha habido mucha denuncia en Estados Unidos y entonces ya se hace la cirugía ahora estética, con láser o bien la interposición de malla o el cierre de la vagina con suturas. A ver, empezamos. Sus órganos pélvicos se mantienen en su lugar gracias a los músculos y tejidos de su pelvis. Si estos músculos y tejidos se debilitan o se desgarran, sus órganos pélvicos pueden caer dentro de su vagina, produciendo un prolapso. Si su vejiga o su uretra caen sobre la pared vaginal frontal, usted tiene cisto-uretrocele. Su médico puede recomendar una copografía anterior, durante la cual el cirujano hará una incisión en su vagina, empujará los órganos devolviéndolos a su lugar y suturará el tejido para mantener la vejiga en su lugar. Si su recto protruye hacia la pared vaginal posterior, usted tiene rectocele. Es posible que necesite una colporrafía posterior, durante la cual su cirujano hará una incisión en su vagina, empujará el recto hacia arriba y suturará el tejido para apoyar el área. La suspensión de la cúpula vaginal repara el prolapso del revestimiento pélvico y del intestino delgado, ocurrido en la parte superior de la vagina, denominado enterocele. Mediante una incisión vaginal, su cirujano empujará el intestino delgado colocándolo en su posición original y unirá la parte superior de la vagina a ligamentos fuertes de la pelvis. Si tiene un prolapso uterino, su cirujano puede repararlo utilizando instrumentos laparoscópicos. Su cirujano insertará una cámara con linterna dentro de su abdomen bajo para ver sus órganos pélvicos en una pantalla de video. Utilizando herramientas especiales, su cirujano levantará y apoyará su útero, suspendiéndolo desde ligamentos de la base de su columna. Esperamos que haya sido de su agrado, compañeros, doctora. Muchísimas gracias. Doctora, disculpe, su audio está apagado. Me alegro que hayan hecho su clase. Hemos avanzado, pese a que es día feriado para la universidad que nos ha dado hoy y mañana, pero como ven, ya hemos avanzado. El día 5, yo voy a hacer el lunes 5 voy a hacer la clase de ecografía. Ojalá me quede un poco de tiempo, así que ya van preparándose los primeros A, B, C para exponer sus revistas. 5 minutos, prepárense en 5 minutos, exponer su trabajo de investigación como si fuera suyo, ¿ya? A ver, vamos a apagar la grabación, que eso ya no es de la clase de ahora. Ya, entonces 5 minutos cada uno porque son demasiados y he tenido que recortar un día de revistas. Voy a aperturar la plataforma para que vayan bajando sus revistas y el PowerPoint, la revista y el PowerPoint, para evaluar a los que, toditos van a bajarla, para evaluar a los que no les puedo evaluar en forma presencial. He reprogramado, como ustedes ven, la plataforma. Ayer ya he reprogramado la plataforma de clases en el URL no, en la, ¿qué se llama? Bueno, ahí en el registro de las programación de clase y de asistencia, ahí está. Ya he reprogramado en el ERP de la universidad ya he reprogramado todas sus clases. Estamos con el tiempo muy justo, espero que no haya ninguna otra suspensión. Recuerden que yo soy asambleísta, yo soy asamblea universitaria y siempre tenemos 1 o 2 asambleas cada semestre. Ojalá que no interrumpan los días de clase. Así que bueno, el día lunes a mí me toca ecografías
y van a exponer algunos cuantos, supongo que unos 5 expondrán sus revistas, y el día martes exponen todo el resto, 5 minutos cada uno para que se logre terminar. Y lo mismo bajan sus charlas que van a ir preparando ya sobre el cáncer de prevención del cáncer de cuello uterino, donde tienen que poner las vacunas, es prevención, el descarte con Papá Nicolau, por qué se debe hacer el Papá Nicolau, y en términos no médicos, sino en términos comunes, porque va a ser para la gente, ¿ya? No va a ser para los estudiantes de medicina, sino va a ser para otras carreras, o club de madres, o colegios para otras reuniones, o profesores. Entonces no me usan términos médicos. Yo lo voy a tener que revisar, eso no lo voy a poder revisar porque no alcanza el tiempo. Ok, chicos, nos vemos entonces el día. Dime, Rubila. Doctora, buenas tardes. Doctora, respecto a responsabilidad social, tenía una duda. Si vamos a tener que exponerlo frente a alguien o solo vamos a presentar las diapos. No. Entonces, ¿nos grabamos? Tú escoges de repente tu colegio, cuarto y quinto y media. Entonces, tú les vas a exponer la charla, porque ahora los colegios están presencial. Entonces, con una carta de autorización de la universidad, que la tengo que firmar yo, y no sé si el doctor Virto o la doctora Cristabel firman la autorización, pidiendo al colegio una hora para que ustedes puedan dictar su clase, pero eso va a ser en el tercer aporte. Y hacen la efectividad y lo filman, y las preguntas que les hacen a la gente, y las diapositivas que van a hacer, que debería yo revisárselas, pero a las justas voy a tener tiempo. Entonces, eso va a ser para el final la exposición, ahora es la preparación, ¿ya? Sí va a ser ante personas que ustedes escojan. Puede ser que escojan de repente los estudiantes de Derecho del tercer semestre, ya pues van y le dictan la clase, tienen que hacer una relación de la lista de los participantes, las preguntas de los participantes. Y a mí me mandan el PowerPoint de la exposición que han hecho, de la que van a hacer. Ok. Entonces nos vemos el día lunes, que las revistas no sean repetidas. Sí, gracias, doctora. Gracias.